buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara. Hoy, pues bueno, comentaremos lo que nos ha deparado esa Lieja-Bastoña-Lieja. Muy buenas, Duarte, aquí estamos, penúltimo monumento de la temporada. Estamos en una época un poco valle, ¿no? Tenemos ese monumento de Lieja, pero luego tenemos pocas carreras, tanto la semana pasada como esta semana, porque nos estamos encaminando ya a la Corsa Rosa, al Giro d'Italia. Eso es, ese Giro d'Italia que comienza el 9 de mayo. Y bueno, la semana que viene tendréis especial comentando, bueno, tanto un poco el recorrido, los principales favoritos y, bueno, lo que nos va a deparar ese Giro d'Italia, ¿no? Eso es, Duarte. Recordemos que vuelve el landismo en el Giro, o sea, realmente lo que está pasando ahora mismo en la temporada da igual porque el landismo vuelve. Y bueno, todos contando los días hasta que llegue ese 9 de mayo y veamos a Mikel Landa volando por las carreteras de Albania. Y en últimas noticias, Borja, estábamos hablando de ese Giro d'Italia y entra ya en escena debido a un problema que ya suele ir viniendo, ¿no? La verdad, estos problemas del Giro d'Italia suelen venir debido al Colle de Finestre, Borja, que está muy nevado. Queda poco y veremos si al final se va a poder subir, ¿no? Eso es, hombre, queda... Lo que hicieron bien, ¿no? Fue el programar ese tipo de etapas para el final del Giro, pero bueno, a día de hoy las imágenes son de... Recordemos las imágenes de los ciclistas pasando andando al lado con la pala. No, es que hay pues una capa de 2 metros, así que, ojo, van a necesitar pala y camiones de nieve para poder quitar. Veremos a ver qué es lo que ocurre, si buscan un plan B, si al final, pues oye, se deshiela todo y pueden pasar con normalidad. Ojalá sea así. Eso es, o sea, ahora mismo, pues si hagáis una idea, es que ha caído nieve además en los últimos días, hace menos 2 grados por la noche, o sea que bueno, cuidado, pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya derritiendo y se pueda subir. Y comenzamos este resumen semanal, Borja, con lo importante, lo que vivimos este domingo, esa Lieja-Bastoña-Lieja, ese duelo Renko-Pogačar, que bueno, de duelo la verdad tuvo muy poco, claro dominador, el extraterrestre, que ya lleva 3 Liejas, Borja, y 2 monumentos que ya lleva. Eso es, Duarte, lleva ya 3 Liejas, recordemos que Eddie el Caníbal tiene 5, o sea que va camino de machacar a Eddie el Caníbal. Y por lo demás, pues bueno, efectivamente 2-2 con Mathieu. Creo que si gana Lombardía, Pogačar o Mathieu, creo que es la primera vez que hay 2 corredores que se reparten todos los monumentos en un año. Sí. La carrera de Lieja, la verdad que bastante aburrida, porque bueno, fue una exhibición de Pogačar. Solo hubo algo de emoción táctica cuando saltaron Jungels y Tobias Foss de Lineos a 80, que fueron cazados a 82 de meta. O sea, como vemos, tampoco primeros españoles. O sea, estamos hablando de emoción, por decir algo. Y luego, realmente, en la Redoute, Remco muy mal colocado, siempre dando la sensación de estar como hacia el final del grupo. Pues Pogačar iba adelante y dijo, bueno, pues atacó sentado, ni siquiera se tuvo que poner de pie. Y el resto de rivales, pues es que ni de... Hubo a ser un conato, pero no le pudieron seguir. Sí. Desde ahí, pues bueno, comenzó esa exhibición individual del esloveno, que fue cogiendo tiempo poco a poco, diferencias. Y por detrás, pues vimos ataques de Ciccone, Pidcock, el propio Renko también lo intentó, Alex Bodin, pero al final, en esa roca de los halcones, fue Ciccone, ¿no? Y Ben Healy los que fueron capaces de irse y buscar, bueno, pues esa lucha por esa segunda y tercera plaza, que al final, pues bueno, quedó tal que así, ¿no? Pogačar llegó tranquilamente, le dio tiempo incluso a saludar ahí al público, llevarse esa victoria. Segundo, al final, el italiano Giulio Ciccone y tercero, Ben Healy a 1.03 los dos. Y el grupo después, ya de pelotón, a 1.10 comandado por Simone Velasco. Eso es, un Simone Velasco que le da unos puntos muy importantes otra vez al Astana, como veremos luego en el tema de puntos. Y bueno, un grupo muy grande, ¿no? El que llegó al final. Bueno, Ciccone demostrando que está en buena forma para el Giro de Italia. Ben Healy demostrando que sigue en buena forma después de todas estas clásicas y que parece que después de un año pasado que quizás estuvo un poco más gris, vuelve por sus fueros. Y como digo, pues una Pogačar que tampoco pues atacó en el punto X, ¿no? La Redoute, que todo el mundo esperábamos ese ataque, y quizás muy decepcionante Renko, ¿no? Sí. Después de una muy buena flecha brabanzona,
Bien en Amstel. Es como muy irregular, Renko, ¿no? Hay carreras en las que lo ves y dices, joder, este está al nivel de Pogačar, y otras que desaparecido totalmente, ¿no? Sí, veremos un poco a ver si puede. Es una cuestión de que, oye, que está volviendo a las carreras y ahora en Romandía va cogiendo más kilómetros. Pero sí, ha tenido un poco durante estas 2 semanas, ¿no? Un poco unas de cal y otras de arena, ¿no? Buena flecha Brabanzona, buena Amstel, mal en flecha Valona y mal en la Lieja. Y después, pues bueno, en cuanto a españoles, tuvimos a un Alex Aramburu que entró en esa posición 15, ¿no? Ahí en ese pelotón. Sí, fue el mejor español, tampoco se le vio especialmente. Muy mal el Movistar, que creo que el primero entra como el 50 o algo así, o sea que la verdad que bastante mal el Movistar, porque bueno, yo creo que las Ardenas siempre eran algo que se le daba bastante bien y esta vez es que no han tenido ni media presencia. Y esto lo estamos grabando después, pero a mí no se me olvida, no se me pasa, esta vez en esa porra, 3 puntitos que me llevo, victoria de Tadej Pogačar, Borja totalmente missing, apostando por Renko Evenepoel. Así que nos quedamos 8-12 a la espera de Lombardía, Borja. Bueno, hombre, hay que dar algo de emoción a este. Si llego a acertar otra vez, ya no podía ni presentarme a la última cita, con lo cual pues dije, hombre, vamos a dar un poco de emoción, vamos a dejar que Duarte piense, que se acerque. Y ahora tienes hasta octubre, Duarte, con ilusión. O sea, tú imagínate la ilusión que te he dado, de meses de ilusión. Pues sí. A ver, veremos, ¿no? Me da mucho tiempo a pensar la estrategia de cada Lombardía. Eso es. Yo voy a copiar exactamente tus decisiones. No vale eso. Y ya se acabó este torneo. Y luego pasamos a las otras 2 carreras que tuvimos durante la semana, ese Tour de los Alpes y la Vuelta a Asturias. En el Tour de los Alpes, recordamos, primera etapa que se la había llevado Giulio Ciccone, ya Borja, bueno, enseñando, ¿no?, sus cartas. Después se vería también en Lieja con ese podio final. La etapa 2 que se la llevó Michael Storer, sacando ahí diferencias y bueno, siendo fiel candidato a llevarse al final esa general, como vimos. Luego tuvimos una etapa 3, Borja, con esa gran carrera que se marcó Marco Frigo desde la fuga, que consiguió aguantar y ganar al final, pues bueno, al pelotón principal. Y pasábamos ya a una etapa 4 en la que hubo exhibición por parte de Team Arensman, sacando 1.18 a Derek Guy, 1.23 a Michael Storer y 3.44, bueno, ahí al resto, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, una exhibición, golpe encima de la mesa de Arensman, que atacó a 80 kilómetros de meta para irse solo. Llegó, como vemos, con mucha distancia sobre sus perseguidores y esto le permitió ponerse primero en la clasificación general, ¿no? Que parecería y dirías, oye, pues ya que se pone primero, es verdad que con no demasiada distancia, si lo ves ahí. 11 segundos sobre Michael Storer, faltaba una etapa, pero bueno, auguraba por lo menos una última etapa llena de emoción, como así fue. Eso es, tuvimos ya última etapa donde se iba a decidir quién se llevaba esa victoria. Una etapa que, bueno, finalmente se lo llevó la fuga. Vemos ahí que ganó Nicolas Proudhon del Decathlon AG2R. Entró ahí con su compañero Paul Seixas. Y en cuanto a la general, hubo ataque de Michael Storer, estacazo contra Team Arensman, sacándole, Borja, eso casi hasta 2 minutos. Y haciendo, pues bueno, que finalmente se llevara esa general. Sí, Michael Storer en una muy buena idea del Tudor, ¿no? Llevaba por delante a un compañero y que le hizo atacó en el penúltimo puerto, luego había un llano bastante relevante, le hizo de puente el compañero, le ayudó en el llano y como vemos, pues sacó una gran ventaja sobre un Team Arensman que, hombre, sacó clase de campeón y atacó lo que es en el grupo trasero para no llegar con ellos, pues ganó a Hindley, a Caruso, a Richitello, a Derek Guy, pero en el que, a ver, yo creo que primero Arensman es alguien bastante irregular, por un lado, y por otro lado es cierto que después de la paliza del día anterior, pues bueno, sus piernas seguramente no serían las más frescas de todos, y un Michael Storer que, ojo con él en el Giro y que está a muy buen nivel, pues dio un golpe sobre la mesa que le permitió ser el sucesor de Juan P. López en la victoria final de la clasificación. Eso es. Una clasificación general que se llevó Michael Storer por encima de Team Arensman y Derek Guy, que entró en esa tercera posición. En cuanto al mayor de los puntos, que se lo llevó Paul Seixas con 63 frente a Michael Storer y a Giulio Ciccone. La montaña Finlay Pickering, Borja, del Bahrein,
frente a Koen Bouwman y a Marco Frigo. Los jóvenes Max Poole, que se lo lleva sobre Matthew Riccitello y Davide Pignanzoli. Y los equipos finalmente que se lo lleva el Israel Premier Tech frente al Jayco, al AG2R y al Lidl Trek. Sí, como decimos, bueno, la verdad que una carrera que quizás empezó menos, sí que tuvo momentos entretenidos ya como con Marco Frigo y tal, pero que la verdad que suele ser siempre por el recorrido bastante movida, lo ha vuelto a ser este año con 2 cambios de líder en las 2 últimas jornadas, además con sendas exhibiciones desde lejos, y demuestra que, bueno, que el ciclismo de ataque ya no es solo Pogačar, ya no es solo Renko, sino que incluso corredores de segunda fila también están apostando por este ciclismo de ataque e intentando abrir grandes diferencias en la general con ataques desde muy lejos. Y pasamos, Borja, a la Vuelta a Asturias. Recordemos esa carrera clandestina, imposible verla. A lo mejor Radio Pirenaica, Borja, lo retransmitió. Digamos que el día del apagón sí. a la Vuelta a Asturias no le hubiera afectado. No le hubiera afectado, la verdad. Recordemos, no tiene tele, ¿no?, en directo, pero bueno, aún así tuvimos etapas bastante entretenidas que nos teníamos que guiar, Borja, pues por los resúmenes, ¿no?, que veíamos. Esos comentarios de paisanos que nos comentaban algo, decían, oye, parece que el ataque de Marc Soler fue bonito. Una primera etapa, Borja, en la que llegaban Stef Kras y Marc Soler solos, ¿no?, a la recta de meta, y finalmente en ese sprint pues se lo llevó el belga frente al español, que bueno, llegaron a sacar hasta 1 minuto, ¿no?, al resto. Eso es, al final, pues bueno, ya lo decíamos que era una etapa bastante dura y seguramente los 2 corredores más importantes y con mejor trayectoria en montaña, como son de la Vuelta, que eran Stef Kras y Marc Soler, pues fueron capaces de abrir ese hueco y ganar a todo el pelotón, encabezado por un compañero de Marc Soler como es Alessandro Covi. También, evidentemente, el que delante esté Marc Soler y que el equipo más potente sea el UAE, pues te ayuda a que por detrás los compañeros limiten los ataques, ¿no? La segunda etapa con final en Pola de Lena se la lleva, Borja, Iván García Cortina por parte del Movistar frente a un Julius Johansen, Marc Soler, que volvía a tener ahí presencia. Pero bueno, ¿no? Buena carrera ahí de Cortina, que consiguió sacar ese tiempo, ¿no? Fugarse y llevarse esa victoria. Sí, ahí está. Fue una carrera en la cual fueron 5 corredores que salieron en fuga casi desde el principio. Y bueno, de esa fuga, que llegaron a tener muchísimos minutos porque eran corredores que no preocupaban para la general, pues la dejaron y al final, pues bueno, el triunfador fue Iván García Cortina, como ahí indica la clasificación. Y sí que hay que comentar que en el segundo puerto del día, Stef Kras sufría una caída en el descenso provocado por el mal tiempo y la carretera un poco peligrosa, que hizo que tuviera que abandonar. O sea que después las alegrías y las miserias del ciclismo, ¿no? Un día ganas, al día siguiente das con tus huesos en el asfalto, y tuvo que abandonar, allanando mucho, evidentemente, la victoria de Marc Soler en la clasificación general, como veremos al final. Eso es. Luego pasamos a una etapa 3 que prometía ser más sencilla, y así fue, con victoria final al sprint para Alessandro Covi, con un Jordi López del Euskaltel segundo y Cortina, que hacía tercero. Eso es, una etapa, ya decíamos en su momento que parecía la llana, ¿no? Etapa sin ser llana ninguna, porque ya comentábamos que era muy difícil que fuera ninguna llana, pero sí que por lo menos más favorable para los sprinters, y así se demostró, ¿no? Pues ganando Alessandro Covi, que ya había hecho tercero en la primera etapa, pues se lleva aquí el triunfo por delante de Jordi López del Euskaltel y de, como decías, Cortina del Movistar. O sea que, bueno, bien Cortina ahí, bastante cerca de ganar otra vez. Y por último, la etapa 4, Borja, con final en Oviedo, en la que se impuso, pues, el hombre de la Vuelta, ¿no? Marc Soler vuelve a tener presencia y esta vez sí que consigue llevarse la victoria y la general. Eso es, al final en esta última etapa, pues Marc Soler, que ya había quedado segundo, como dijimos en la primera, pues ha conseguido ganar. Oye, en una carrera que pues es la primera que gana a nivel general desde que ganó aquella París-Niza. Y bueno, pues una etapa muy definitiva y muy definitiva. La subida al Bioleo, el último puerto final. Atacó ahí, respondieron por detrás Matteo Bercher y Chomin Juaristi, pero no tuvieron. Matteo Bercher sí parecía que llegaba, pero al final Marc Soler evidentemente es mejor corredor que Matteo Bercher, que venía de ganar también alguna carrera en Francia la semana anterior, y se hace con doble triunfo, ¿no? El triunfo de la última etapa y el triunfo en la general. Eso es, una general que se llevó finalmente Marc Soler, segundo Chomin Juaristi a 3.37 y tercero Alexis Guérin a 4.15.
Los puntos que se los llevó también Marc Soler frente a Alessandro Covi. La montaña Marc Soler, porque sí, vamos, se lo llevó todo, ¿eh? Se llevó hasta, vamos... Sí, la gaita de oro, Duarte. Sí, se llevó la gaita de oro. Marc Soler, que se lo llevaba frente a Cortina. Los jóvenes, claro, ya no es joven, no se puede llevar esto Marc Soler, pero se lo lleva Hugo de la Calle, del Burgos Burpelet. Y los equipos, el UAE, que gana a un Caja Rural, Borja, que consigue, pues bueno, imponerse a Movistar. Sí, ahí está, bueno, carrera, como decimos, la necesidad de que tenga tele. La verdad que yo no entiendo por qué la tele asturiana no paga y lo hace, porque tampoco... O sea, la tele pública asturiana... Sí, no sé qué para tiene darle que poner. visibilidad a la carrera. Tal cual. No, lo que les cueste... O sea, el tema es que, claro, nadie querrá pagar lo que es la realización. Pero, hombre, tampoco creo que, no sé... No te digo toda la vuelta, o sea, toda la etapa, pero los últimos 20 kilómetros, no sé. Yo creo que hoy en día, lo comentaba alguna vez Alberto, ¿no? Que antes que no se retransmitían casi todas las carreras, claro, para él, para el equipo suyo era muy relevante que si la carrera no tenía televisión no iba él, porque no enseñas a los patrocinadores, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, a ver si el año que viene tienen suerte y consiguen que haya alguna tele que le realice la carrera y que podamos verlo en directo. En cuanto al ranking del trienio, pues bueno, sigue la verdad que todo igual, Borja. Ahí el Picnic sufriendo y un Astana que sigue sumando puntos y acercándose poquito a poco, ¿no? Eso es, Duarte. Está ahí el Astana, cual tiburón. Ahora mismo está a 1000 puntos, estaba a 1500, pero ahora con la cuarta posición de Simone Velasco en Lieja, pues se acerca a 1000 puntos. Además está pescando ahora puntos en Turquía. El tiburón sigue inexorablemente a su presa. Y pasamos a los premios. Comenzamos, Borja, con esa pájara de la semana. El hombre que más ha defraudado, que no puede ser otro, Borja, que Remco Evenepoel, ¿no? Veníamos esperando ese enfrentamiento entre Pogačar y Evenepoel y finalmente, pues bueno, fue exhibición de Pogačar solo y el otro totalmente missing. Sobre todo porque yo no se lo daría si hubiera tenido buena colocación y le ves carrera, pero es que él sabe que en la Redoute tiene que estar bien colocado. Entonces, el no estar bien colocado en la Redoute a mí me parece un fallo garrafal, tanto suyo como del equipo, que ya no es que pierdas, oye, porque pues te puede salir una mala carrera y pierdes, pero no puede ser que pierdas porque estés mal colocado y no puedas salir a los ataques, ¿no? Porque luego él encima hace un ataque desde el pelotón, entonces dices, tenías fuerza y no lo haces porque estabas mal colocado. Entonces yo creo que eso sí que, pues bueno, hay que comentarlo, ¿no? Después pasamos al bala mejor español, que se lo tiene que llevar el hombre de la Vuelta a Asturias, don Marc Soler. Eso es, Duarte. Al final, pues bueno, España no hemos tenido tampoco actuaciones de los españoles esta semana y, oye, aunque Cortina haya ganado una etapa, pues Marc Soler gana una etapa de una vuelta, pues para Marc el premio y para Marc la bala. Y por último, el caníbal, Borja, que no se lo puede llevar otra persona que el hombre que se acerca poco a poco a Eddy Merckx, el extraterrestre Tadej Pogačar, ¿no? Eso es, Duarte. O sea, ya sabemos que en semana de monumento el que gana el monumento es el caníbal de la semana y el caníbal bueno, es el caníbal del año junto con Mathieu Van Der Poel. Van 2-2. Lo previsible es que queden 3-2 con Pogačar ganando en Lombardía. Sí. Ha dicho Alberto Contador que no está llevando la mejor preparación para el Tour. Sí, Alberto. Pogačar. Bueno. Sí. Creo que a Pogačar le da igual esos comentarios. Sí, no, o sea, quizás va a dormir. Vingegaard, por cierto, ha vuelto a entrenar, que estaba vuelto a entrenar hace poco porque el de la conmoción estuvo tiempo sin poder salir en bici. Así que Veremos bueno, a ver cómo se recupera. Los dos es el siguiente gran duelo de Pogačar, ¿no? Ahora ya ha cerrado su temporada de clásicas, ha arrasado, Temporada de 10. Ahora que descanse bien y comienza su segunda parte. Tal cual, ahora empieza la preparación para el Tour y bueno, pues estará, yo creo que es en Dauphiné la siguiente carrera, tranquilo y bueno, nos vemos en Francia. Y pasamos a las carreras de la próxima semana, como comentamos, ¿no? Un poco transición de cara a ese Giro de Italia. Y bueno, comenzamos, si os parece, con ese Tour de Romandía que estamos ya viviendo, con un prólogo, ¿no? Que comenzó con victoria de Samuel Watson frente a Ivo Oliveira e Iván Romeo. Sí, bastante sorpresa la victoria de Samuel Watson. Hombre, es un corredor que es buen rodador, pero quizás con gente como Almeida, Remco, como Biseguer, como el propio Iván Romeo incluso. Yo creo que no se esperaba su victoria, pero bueno, como vemos, era un circuito de 4 minutos. O sea, era un prólogo al uso, muy poco tiempo. Ivo Oliveira pierde por 28 centésimas la victoria y muy bien Iván Romeo quedando tercero a 3
a 3 segundos. Entre los principales favoritos casi no hay diferencias. Vemos a Renko que llega a 4 segundos, Almeida llega a 5. O sea que realmente, bueno, el prólogo ha cumplido su función de abrir la carrera, hacer las primeras diferencias, pero diferencias evidentemente en 4 kilómetros, pues de 3, 4, 5 segundos. Sí. Pasábamos, Borja, a la primera etapa y con llegada tranquila al sprint, donde se lo llevó Matthew Brennan frente a Aurélien Parepent y Artem Smith. Sí, Matthew Brennan, que ya lo hemos nombrado varias veces esta temporada, ya tiene varias victorias. Para mí, lo mejor que ha tenido el Jumbo, el Visma Lease a Bike esta temporada, es él, este descubrimiento. El sprint es brutal porque no tiene compañeros, busca rueda de gente y en cuanto sale le saca a todos de rueda. O sea, es Brennan gana, segundo Brennan y tercero Brennan. De hecho, curioso la segunda posición en el sprint de Aurélien Parepent, pero es que el arranque de Brennan, o sea, las 3 primeras pedaladas, una vez sale de la aspiración, es una locura. Un Brennan que se pone líder con esta victoria. Y pasamos a ver las etapas que nos quedan, ¿no? Una etapa 2 en la cual, pues bueno, debería de ser, no creo que al sprint, porque el puerto de Le Chaumont, que son 3 kilómetros al 11%, yo creo que elimina mucho sprinter, además de puertos anteriores que también son duros, pero sí que debería de ser para una fuga. Me extrañaría también que los favoritos se mojasen mucho en esta etapa. Pero bueno, es cierto que en estas carreras de una semana a veces se hace una fuga con gente buena y entonces la carrera se vuelve más loca, se mete algún favorito, hay que perseguir y como pasó un poco en el Tour de los Alpes, ¿no? Se generan más diferencias. Pero en principio debería de ser una etapa para una fuga de gente que haya perdido un cierto tiempo y que llegue en un sprint reducido a meta. La etapa 3, que parece más dura por el perfil de lo que realmente es. El puerto final es largo, pero la verdad que muy tendido y podría incluso llegar a resolverse en un sprint final, ¿no? Sí, es en un sprint en cuesta, lo vemos ahí que acaba en cuesta, pero sprint. O sea, digamos que pelotón más o menos junto, evidentemente pues seguramente no todo el pelotón, pero gran parte de él y que en esa cuesta pues sea un sprint entre varios corredores. La etapa 4 es la etapa reina, Duarte, subida, bueno, varios puertos ordenados y subida a Tion 2000, 20 kilómetros al 7,7%. Un puerto mata hombres. Ahí lo vemos. Largo pero duro. Eso es. Largo pero duro. Y sobre todo que la parte final, los últimos 7 kilómetros, tienes varios kilómetros que superan el 9%, incluso alguno al 10%. Muy pendientes, muy sostenidas. O sea que puertarraco en los Alpes suizos que tiene que decidir quién gana esta carrera. Eso es. Y si finalmente esto no lo decide, tenemos crono final de 17 kilómetros. Que eso, si están un poco apretadas las diferencias, pues al final va a ser lo que marque esa diferencia y designe al ganador. Eso es. Además, tenemos como favoritos un poco a 2 corredores de un perfil muy parecido, que son Joao Almeida y Renko, buenos en la crono, que en carrera quizás no atacan, en los puertos largos no son de atacar mucho, pero son muy diésel, tampoco se descuelgan, con lo cual yo creo que la victoria tiene que estar, salvo mucha sorpresa, entre estos dos. Luego, gente que han dado bien últimamente, que pueda estar delante, pues tienes a Van Etvelt, a Lenny Martínez, a, por ejemplo, Oscar Only, que también pues, ha estado bien en últimas carreras. Y por la parte española tenemos a un Carlos Rodríguez que ya volvió en Lieja, que no lo hizo mal, sí, pero bueno, creo que en su primera vuelta está rodando todavía y nada, tiene que coger forma y bueno, veremos a ver si tiene posibilidades incluso de llevarse ahí alguna etapa. Sí, ojalá, pues oye, mira, si no se ve para la general, pues si se puede dejar caer en alguna de las etapas, ganar en Tion 2000, pues bueno, yo creo que sería una muy buena victoria para él. Y yo creo que lo relevante, más allá del puesto en el que quede, es verle un poco sensaciones en Tion 2000, en la de montaña, ver que pues igual no llega con Renko y con Almeida, pero se queda cerca. O sea, es un poco ver sensaciones, que él coja sensaciones y que vaya poco a poco preparándose para el Tour. Y luego, Borja, tenemos esa clásica alemana, Esburg-Frankfurt, tradicionalmente resuelta al sprint, pero que en los últimos años ha dado pues, más variedad, ¿no?, a esos finales. Sí, es una clásica curiosa porque no es muy fácil saber quién puede ganar. Teóricamente, tú la ves y dirías, hombre, por mucho que tengan el Feldelberg a 100 kilómetros de meta, pues no y la última cota, que son 2,5 al 7,5, pero están lejos de meta, ¿no? Los sprinters podrían remontar. Es cierto que ha habido años que sí, años que no,
Entonces, bueno, pues el abanico de corredores yo creo que se amplía mucho, de posibles ganadores. En un sprint, el maximísimo favorito es Jasper Philipsen, pero luego tienes mucho corredor que intentará romper ese sprint, como son Alex Aramburu, Magnus Cort, Nilsson Paules, Thibaut Ness, gente que hemos visto en Ardenas ir muy bien y que yo creo que Philips... Me parecería muy raro que hubiese un sprint masivo. ¿Que pueda ganar Philipsen en un sprint de grupo? Puede ser, pero yo creo que un sprint masivo con toda esta gente que hay me parece difícil. Y luego, para los que tengan curiosidades por tours, digamos, más allende los mares, Duarte, se está disputando el Tour de Turquía, llevan ya 5 etapas, la verdad que están Astana y pocos más. Está Astana, bueno, está también Picnic, también cazando puntos. El duelo aquí es Picnic contra Astana, a ver quién caza más puntos. Y nada, pues os decimos, la echan en Eurosport, o sea que a todo aquel que quiera ver estas últimas etapas del apasionante Tour de Turquía, pues que nos comente en comentarios qué le está pareciendo este Tour de Turquía y si merece la pena que el año que viene lo veamos. Eso es, va ganando Good Pulse, Borja, en esa primera posición, frente a Harold Martín López y Guillermo Juan Martínez. Pues nada, hasta aquí este vídeo resumen. Os recordamos que la semana que viene tendremos especial Giro de Italia. También tendréis un vídeo explicando, Borja, cómo registrarse en esa porra del Giro, en laporradeltour.com. Sí. Recordamos eso, que la gente ya, aunque saquemos el vídeo, que lo sacaremos nuevamente, que la gente ya vaya ahí a laporradeltour.com, que se inscriba porque podrá competir tanto con La Pájara como medio, como contra nosotros dos, que haremos nuestra porra individual para ver quién gana dentro de nuestro abanico La Pájara. Eso es. Así que nada más, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden suscribirse, escribir allí en comentarios y como siempre nos despedimos, Borja, el landismo sigue vivo.